Muy buenos días a todas y todos. Somos San y Ale, una pareja viajera argentina recorriendo los rincones de nuestro país, de norte a sur y de este a oeste. En el video de hoy les vamos a compartir nuestra visita al apostadero naval de la Armada Argentina, donde pudimos abordar varios buques de esta fuerza. En el video de hoy les contaremos sobre el rompehielos Almirante Irízar, el más grande del hemisferio sur, con un historial de rescate de barcos y personas en el inhóspito territorio de la Antártida, y de cómo fue reconstruido totalmente después de un incendio en alta mar que destruyó el 70% de su estructura. También visitamos el buque escuela Fragata Libertad, con 51 viajes de instrucción recorriendo todo el mundo, y les contaremos por qué su emblemática imagen está impresa en el billete ruso de 500 rublos. Quédate viendo este video hasta el final para conocer estas y otras historias de estos impresionantes buques. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Como ya anticipamos, este video se trata de nuestra visita al apostadero naval de la Armada de la República Argentina, ARA. Esta es la rama naval de las Fuerzas Armadas, cuyo hito más importante fue el combate naval del 17 de mayo de 1814, cuando derrotó a la fortaleza realista de Montevideo, y con ello cayó la flota española en América del Sur. Al mando de la naciente Armada Argentina se encontraba el coronel de Marina Guillermo Brown, quien produjo aquel hecho histórico que don José de San Martín calificó como lo más importante hecho por la Revolución Americana hasta ese momento. Como parte de los festejos por cumplirse 209 años de aquel combate, la Armada Argentina organizó un evento que incluyó la visita de la ciudadanía a varios navíos de la fuerza, apostados en la dársena norte de Puerto Madero. El primero de ellos que recorrimos fue el rompehielos Almirante Irízar. En todas las embarcaciones había largas filas de personas entusiasmadas para subir a los buques, y la más larga de todas era justamente la del rompehielos, seguido por la Fragata Libertad, el destructor Sarandí y la corbeta Robinson. El rompehielos ARA Almirante Irízar fue construido en Finlandia, cuyo inicio data del año 1977, y la botadura fue el 3 de febrero de 1978. Un año después, inicia su viaje hacia nuestro país con tripulación nacional, arribando al puerto de Buenos Aires el 23 de marzo de 1979, haciendo solo una escala en Tenerife, España. Este buque es enorme, con 121 metros de eslora, 25 metros de manga, un calado de 9 metros y medio y un desplazamiento a plena carga de 14.140 toneladas. La velocidad que puede alcanzar es de 13 nudos, con una tripulación de 111 hombres. Posee 2 helicópteros y su propulsión es diésel eléctrica. Este buque fue utilizado como buque hospital durante la Guerra de Malvinas. El 3 de junio de 1982 fue dirigido hasta la base naval de Puerto Belgrano, donde se lo dotó de 160 camas de internación, salas de terapia intensiva, quirófanos y otros medios sanitarios. Una vez que llegamos al puente de comando, tuvimos tiempo suficiente para filmar, sacar fotos y consultar a los oficiales y suboficiales de la tripulación sobre distintos aspectos de la vida dentro del rompehielos, de su historia y de sus próximos viajes. El ingreso al buque se realizó por tandas de unas 10 personas por vez. Así accedimos a la cubierta principal y desde allí nos fueron guiando para hacer el ascenso hasta el puente de comando, ubicado en la parte más alta. Mientras subíamos las escaleras, la banda de la Armada Argentina ejecutaba marchas militares y canciones populares para el público que esperaba su turno para subir a las distintas embarcaciones.
Seguimos con la historia de este buque, que lleva el nombre en honor al vicealmirante Julián Irízar Echeverría, un argentino nacido en Capilla del Señor el 7 de enero de 1869. En el año 1884 ingresó a la Escuela Naval y en 1892 formó parte de la tripulación de la torpedera Rosales, que naufragó, siendo Irízar uno de los pocos sobrevivientes. Lo más destacado de su carrera en la Armada llegaría cuando fue al rescate de una expedición científica sueca, cuyo buque había naufragado en la Antártida. Al mando de la corbeta Uruguay acudió en su ayuda y terminó rescatando a los científicos, pero su viaje de regreso fue una pesadilla por las inclemencias del mar, que dejó muy maltrecha a la corbeta, pero aún así la operación fue un éxito total. Volvemos al rompehielos, que al igual que el marino del cual lleva el nombre, también se hizo mundialmente famoso por un rescate en las peores condiciones meteorológicas imaginables y que se conoció como la Operación Cruz del Sur. Apenas comenzaba el invierno de 2002 cuando el barco mercante alemán Magdalena Oldendorf quedó atrapado en los hielos del mar de Wendel, cuando replegaba personal de las bases antárticas rusas. La empresa Oldendorf realizó gestiones con la Armada Argentina para abastecer y, de ser posible, rescatar al barco, en un lugar donde las temperaturas son de 20 grados bajo cero y la sensación térmica por influencia de los vientos alcanza los 50 grados bajo cero. No había antecedentes de una operación de esta magnitud en pleno invierno, en uno de los mares más peligrosos del mundo, navegando entre hielo de hasta 2 metros de espesor y además con 3 días de tormentas que produjo daños en la estructura del buque. Finalmente, el 19 de julio, llegó hasta el Oldendorf para abastecerlo de víveres y combustible, así como también asistencia médica. Luego, el buque argentino abrió un canal en el hielo para que el barco alemán lo siguiera hasta un lugar donde encontrara resguardo. Este avance a través del hielo fue lento y cuidadoso, y finalmente el 27 de julio se logró poner a resguardo al Oldendorf en la península de la Antártida, donde quedaría hasta la llegada del verano. El teniente de navío médico Juan Carlos Campana se quedó con los tripulantes para asistirlos médicamente. Finalmente, el 4 de agosto, el rompehielos inició el regreso a Buenos Aires, llegando a Dársena Norte 2 semanas más tarde. Esta no fue la única misión de rescate que emprendió, ya que el 11 de marzo de 2018 rescató a 5 científicos estadounidenses que no pudieron volver al continente por las condiciones del hielo marino, lo que les impidió acercarse a un barco de bandera de su país de origen. Pero no todo fue color de rosa para este buque histórico, también sufrió penurias. El 10 de abril de 2007 se declaró un incendio en la sala de generadores con 241 tripulantes a bordo y a 260 kilómetros de Puerto Madryn. El fuego consumió el 70%, incluidos los 2 helicópteros Sea King. Esto obligó a evacuar el buque, tarea que se llevó a cabo con éxito en la mañana del 11 de abril. La reparación y modernización del rompehielos Almirante Irízar llevó 10 años y finalmente en julio de 2017 zarpó del astillero Tandanor, donde se efectuó la reparación, convertido en el rompehielos más grande del hemisferio sur y uno de los 10 más grandes del mundo. El 5 de enero de 2018 arribó a la base Vicecomodoro Marambio para iniciar la campaña antártica de verano. La fragata Ara Libertad es el buque escuela de la Armada Argentina y acaba de iniciar la semana pasada el viaje de instrucción número 51. Este navío posee 3 palos cruzados, mayor, trinquete y mesana, con 5 perchas perpendiculares por palo y tiene 27 velas en total.
Construido en el astillero Río Santiago en Ensenada por orden del gobierno de Juan Domingo Perón, fue votado el 30 de mayo de 1956, ya durante el gobierno de facto de la llamada Revolución Libertadora, que le dio el nombre que la identifica, Libertad. Este buque tiene casi 104 metros de eslora, 14 metros de manga y un calado de 6 metros, con un desplazamiento de 3.765 toneladas a plena carga. Alcanza una velocidad de 14 nudos. La tripulación consta de 26 jefes y oficiales, 51 guardiamarinas y 192 suboficiales. Entre los tripulantes se encuentran 48 mujeres y entre los guardiamarinas se encuentran 2 becados de las armadas de Bolivia y Panamá. En el viaje que se inició este mes, recorrerá 10 puertos, 2 de ellos nacionales y 8 internacionales. En Argentina tocará los puertos de Ushuaia y Puerto Madryn. En Chile, el puerto de Valparaíso. En Perú, el puerto del Callao. En Ecuador, el puerto de Guayaquil. En Panamá, el puerto de Balboa. En Costa Rica, el puerto Limón. En México, el puerto de Veracruz. En Colombia, el puerto de Cartagena de India. En Estados Unidos, el puerto de Baltimore. En Trinidad y Tobago, el puerto España. Y en Brasil, el puerto de Salvador Bahía. Una curiosidad sobre este navío es que su imagen se encuentra en el frente del billete de 500.000 rublos de la Federación Rusa, al que en 1998 se le quitaron 3 ceros. El billete muestra el puerto de Arcángel y frente a él se encuentra el buque escuela argentino, algo muy extraño ya que la fragata Libertad jamás tocó ese puerto. La explicación la daría el artista Igor Krikov, quien contó que el Banco Central ruso le hizo el encargo de diseñar el billete de 500.000 rublos debido a la hiperinflación galopante que enfrentaba la economía. El requisito era que debía retratar el puerto, pero tenía que cambiar un barco a vapor por algo más tradicional. Al contar con poco tiempo para terminar el pedido, decidió buscar un velero y finalmente encontró una fotografía que utilizó en el diseño, el cual fue aceptado. Esa foto correspondía a la fragata Libertad. Hubo algo de revuelo, pero finalmente la imagen perduró hasta 2017, cuando fue reemplazada, pero el billete sigue teniendo curso legal. Otro de los buques amarrados en la dársena norte es el destructor Ara Sarandí. Este buque no estuvo tan exhibido como los otros, solo pudimos acceder a una pequeña parte de él para luego pasar a la corbeta Robinson, que se encontraba a la par. El Ara Sarandí es un destructor MECO 360 que tiene 126 metros de eslora, 14 metros de manga y un calado de casi 6 metros. Alcanza una velocidad de 30 nudos y su autonomía es de 4.500 millas náuticas navegando a 18 nudos. Su tripulación completa consta de 200 hombres. Fue construido en Hamburgo, Alemania. Fue votado el 31 de agosto de 1982 y recibió el pabellón de guerra el 14 de agosto de 1985. Actualmente tiene asignadas tareas de vigilancia marítima de la zona económica exclusiva. Tiene la capacidad de ataque a barcos de superficie con misiles Exocet MM-40 y ataque a blancos submarinos con torpedo Whitehead, entre otros armamentos.
Este buque participó de ejercicios navales con el grupo de combate del portaaviones Enterprise y el destructor Squadron de la Armada de los Estados Unidos en el año 2003. La mayoría de las imágenes que tomamos de este destructor las conseguimos desde la corbeta Robinson. Esta última es una corbeta multipropósito construida en el astillero Río Santiago con licencia y materiales provistos por Alemania. Participó de varios ejercicios conjuntos y actualmente realiza tareas de patrullaje en la zona económica exclusiva, controlando buques de pesca. La visita continúa recorriendo otras unidades navales de menor porte, como el patrullero Araquín, que es un buque en operaciones más antiguo de la Armada Argentina, que fue votado en el año 1943 y asignado en 1946. El buque multipropósito Ara Ciudad de Rosario fue construido para la Guardia Costera de los Estados Unidos y transferida a la Armada Argentina en el año 2000. Desarrolla tareas de control y vigilancia de espacios fluviales. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones. Esperamos que les haya gustado y si fue así pueden dejarnos comentarios con sus opiniones. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo para todas y todos.